Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Molinar y esto es un segmento express de hoy. El día de hoy quiero enfocar el tema únicamente para aquellos que valían las escrituras como revelación divina y que argumentan sobre una vida erótica desenfrenada entre David y Jonatán. Y digo validan ya que extraen información y personajes bíblicos al mismo tiempo para así poder justificar sus prácticas, dando por hecho y reconociendo así que tales personajes fueron parte de una historia no ficticia y por ende que dichos eventos fueron verídicos. Y sí, también es dirigido al público que lamentablemente defiende esta postura desde un púlpito. Podríamos comenzar por ir al original e intentar buscar conceptos que contradicen esta postura y que nos dieran un mejor entendimiento de lo que las escrituras hablan. Pero no lo haremos. Es más, ni siquiera utilizaremos contextos, no que no existan. Pero comúnmente eso sería cuando en un pasaje se contiene información simbólica o profética, etcétera, etcétera. Lo cual en la historia de David son totalmente ajenas a estas características, al menos en el relato de David y Jonatán. Por eso, mejor utilizaremos una dinámica diferente. Vamos a otorgarles el beneficio de la duda, ¿por qué no? Y veámoslo desde el sentido común. Desde que se legaliza el matrimonio gay en Estados Unidos, han abortado un sinfín de argumentos para poder protegerse. Desde la perspectiva evolutiva, que permite que sus fundamentos reposen en los lomos de dos perros machos copulando, hasta utilizar y manipular como herramienta la Biblia en sí, siendo esta misma la que se torna en contra de ellos en el Nuevo Testamento, ya que pasaron por alto las leyes del Antiguo. Y no se diga de la antigua Grecia, de la cual estaremos hablando próximamente. Primero, veremos cómo es que filtran sus ideas sin respetar lo que la historia cuenta por sí sola. Se generan ideas astutas para poder compatibilizarlas con el texto que a su vez es amordazado, para que así su idea sea que nos explique el texto, se toma el versículo, se destaza, se introduce la idea principal, se integran de nuevo los pedazos del versículo y se remenda cuidadosamente, de tal modo que la transición que se hace es sutil y tan gradual al momento de explicarlo, comenzando con el texto en sí, pero desarrollándose en una especulación injertada en el versículo y terminando de nuevo con uno de los fragmentos mutilados del texto original, para así poder aparentar que están citando un pasaje bíblico. Este tipo de transiciones no permite que veas un contraste inmediato. Terminas del otro extremo de la explicación sin saber en qué momento se hizo el cambio. Y esta función no solo se aplica para defender la homosexualidad de David, sino también se lleva a cabo dentro de las iglesias para sostener una herejía. Un ejemplo, toman 1 Samuel 18:4, entre tantos, Jonatán desnudo ante David. Esta escena es el blanco perfecto para los que ven la bandera de colores en todos lados y poder aplicar este método e interpretar que David y Jonatán tuvieron relaciones sexuales. He ahí su irrefutable prueba. Obviamente después de haber maniobrado sus especulaciones, porque el versículo por sí solo no podría sostener la hipótesis que presentan para defender este punto. El sentido común también nos dice que la Biblia es tan explícita que no es necesario haber escondido el acto de una relación sexual en una escena como esta. Es más, hay quienes se quejan del contenido gráfico en las escrituras, como para omitir el acto sexual en una escena que se presenta abiertamente en el texto mencionado, y menos de la vida de la cual se detalla tanto y es mencionada en el Antiguo Testamento, la vida de aquel hombre que deja tatuado su dolor y su pecado en el libro de los Salmos y que pide con urgencia que le sean perdonados aún los ocultos. Pero bueno, digamos que David fue un homosexual hecho y derecho como lo presentan. Aún queriéndolo ver desde esta perspectiva, esta figura tiene un talón de Aquiles, ya que las personas homosexuales que yo conozco no manifiestan una atracción sexual por las mujeres. Al menos es lo que dicen. Por lo contrario, existe cierto repudio en esta área. Y si esto es así, me pregunto cómo David pudo haber tenido un deseo sexual por Betsabé cuando la observa duchándose y termina haciendo lo imposible por estar con ella. En el peor de los casos podríamos decir que David era bisexual, pero esta figura no encaja con la descripción que nos muestra esta postura. Ahora tuviesen que reconfigurar sus teorías para presentarlo como un bi. También los ejemplos maritales dicen todo lo contrario de las experiencias que comúnmente se tienen dentro de la comunidad gay. Pues primero dan sus votos legales y religiosos a una mujer y después que se percatan de la atracción sexual del mismo sexo, terminan abandonándolas. Otros mantienen esas relaciones escondidas. Pero en el caso de David es distinto. Él termina con una mujer, termina con una esposa. Y es aquí donde digo, ¿qué pasó con el ejemplo a seguir de David? El problema de las personas es que creen que porque son íconos bíblicos o personas de renombre que estaban al servicio de Dios, les era lícito hacer cualquier cosa. Y no, se equivocan. Si queremos justificar las acciones de nuestras vidas solo porque estos personajes la llevaron a cabo, pues bueno,
¿Puedo justificar mi adulterio, el asesinato de mi vecino y tomaré a su mujer como mi esposa tras las faltas de David? ¿Puedo mantener y equilibrar la vida espiritual buscando una esposa como Dalila? ¿Puedo acelerar la voluntad de Dios por mis propias fuerzas teniendo un hijo de la sierva y no de la promesa que Dios le hizo a Abraham? ¿Puedo pedir la sabiduría del mundo y terminar besándole los pies a otros dioses como lo hizo Salomón? ¿Por qué no? ¿Puedo no disciplinar y corregir a mis hijos solo porque Elías sí lo hizo? ¿Puedo justificar una vida hipócrita como Pedro lo hizo en Gálatas? Y puedo continuar con la lista, pero prefiero abstenerme de tales excusas, pues toda acción mencionada tuvo repercusiones. Ahora, Jesús no dijo nada del Antiguo Testamento. ¿Estás seguro? Bueno, cuando escucho este argumento, observo que pasan por alto atributos divinos del mismo Jesús. Compañero, Jesús ha coexistido en perfecta armonía con el Padre. Y el día que llovió fuego en Sodoma y Gomorra, Jesús no estuvo ausente ni tampoco en desacuerdo. Como parte del corporativo divino, estuvo presente. Y si hoy en adelante prefieren ver a Jesús como un simple hombre, pues bueno, seamos honestos. Si le quitan estas características divinas, ¿qué más nos da lo que diga o lo que deje de decir? Pero tampoco en el Nuevo Testamento dice nada. Bueno, dime si es necesario que en la clase de matemáticas el maestro te enseñe que 1 más 1 no son 3. Claro que no, no fuese necesario. Por lo contrario, se enseñaría la respuesta correcta. 1 más 1 son 2. Y si el razonamiento te da luz verde para poner en práctica lo que Jesús no menciona, pues adelante con el bestialismo, el aborto, con el secuestro y tráfico de niños. ¿Qué nos detiene? Tampoco lo menciona específicamente. Lo único que Jesús hizo es reafirmar una verdad inmutable con respecto a la unión de dos seres que se aman y dice en Mateo 19. ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Compañero, no busco cambiar al mundo, pero sí concientizar a los que más pueda. El debate no debería ser si nacen o se hacen. La cuestión aquí es que si tú crees que nacen y así puedes presentar las pruebas científicas, tienes la misma responsabilidad que el que no nace pero después se hace. Y esta responsabilidad es nacer de nuevo. Pues todo aquel que no naciera de nuevo no verá el reino de Dios. Juan 3:3. Y esto es solo por medio del arrepentimiento y señorío de Jesús en tu vida. Mi nombre es Jorge Molinar. Dios te bendiga. Shalom.